Tornando la prueba en triunfo, la insignia de la prueba. Si ganar fuese fácil, ¿qué sentido tendría ganar? Definitivamente, no hay victoria sin haber conflicto. Se dice que un renombrado equilibrista convocó a las masas para que fuesen testigos de su titánica hazaña al cruzar las cataratas del Niágara en Canadá. Las principales cadenas de noticias y reporteros de todo el mundo se habían dado cita en el día y hora señalada. La muchedumbre estaba ávida de presenciar el tan esperado espectáculo, casi todos con sus dispositivos móviles tratando de filmar el heroico suceso. Se había sujetado una delgada cuerda que pendía de los extremos del río para hacer la travesía mucho más emocionante. El instante esperado por fin llegó. El equilibrista puso un pie en la cuerda, sorprendiendo a la multitud al llevar consigo una carretilla que empujaba con lentitud mientras caminaba elegantemente con un pie al frente y otro detrás. El sonido del agua era impetuoso, provocando un ambiente de intriga y nerviosismo entre los espectadores, quienes no perdían de vista cada movimiento del osado equilibrista. Por fin, luego de tanto suspenso, puso un pie en tierra firme. La multitud enloqueció. Las porras y los aplausos eran ensordecedores. Los periodistas, por su parte, no perdían el tiempo disparando fotografías para el día siguiente mencionarlo en primera plana. Cuando la tumultuosa ovación cesó, el equilibrista hizo uso de un parlante. ¿Cuántos creen que puedo volver a cruzar hacia el otro extremo? El júbilo no se hizo esperar y una vez más todos, con sus manos en alto, lo alentaban para que volviese a hacer la hazaña. En definitiva, era evidente que todos creían en él. Bueno, los que creen que puedo volver a cruzar hacia el otro extremo del caudaloso río, que se suban a la carretilla. El silencio fue sepulcral. Tal vez si hubiese escuchado ese famoso grillito cric cric entre la fúnebre quietud. Todo el mundo decía creer, pero no estaban dispuestos a acompañarle en la carretilla. Qué atinada historia para comprender que muchos decimos creer en Dios, pero a la hora de la prueba flaqueamos y nuestra confianza se desmorona, evidenciando que tal vez desde un inicio no fuimos lo suficientemente sabios al construir sobre la roca. Y en su defecto, iniciamos nuestra vida espiritual en la arena. No podemos permitirnos perder. Debemos estar conscientes que no importa dónde construyamos, siempre la tempestad vendrá probando así la calidad de nuestra faena. ¿Es posible cambiar las pruebas en triunfo? ¡Por supuesto! La prueba podría definirla como dar un tour en la carretilla de Dios. Toda una aventura en la que no debo temer, ya que mi confianza en Él está siendo probada. Santiago es el célebre personaje que te muestra el camino ya trazado hacia la plena realización de tu éxito, que conlleva tornar tus pruebas en triunfos. Y esta será tu primera insignia. Se nos explica claramente que en realidad podemos ser parte de esa experiencia gloriosa que culminará en victoria. No importando qué tan duras sean las pruebas que nos vienen desde afuera o las duras tentaciones con las que batallemos desde adentro. Nosotros, a través de la fe en Cristo, hemos de experimentar el triunfo. Porque Él venció, nosotros también venceremos. Además de ello, el apóstol Santiago recalca que el resultado de esa victoria nos lleva a la madurez cristiana. Entonces, encontramos una valiosa premisa irrefutable. Yo no puedo ser maduro si no se me somete a una prueba. Es inevitable y necesaria. Curioso es ver a cristianos que le tienen un horror a las pruebas. Muy por el contrario, debemos gozarnos en ellas porque solo son evaluaciones de nuestro crecimiento espiritual. Y siempre, mi querido Israel, luego de un árido desierto, vendrá la tierra que fluye leche y miel. Los discípulos del primer siglo enseñaban: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Tal afirmación no evoca la idea de una mísera vida de sufrimientos, sino más bien que es imperativo que tengamos esos episodios de adversidad donde Dios probará nuestra dependencia en Él o nuestra fe a través de la adversidad. Ahora bien,
Para tornar nuestras pruebas en triunfo, debemos obedecer a 4 imperativos que nos da el escritor de la carta. He aquí la receta. Número 1, tened, Santiago 1:2. Número 2, sabed, Santiago 1:3. Número 3, mas tengas, Santiago 1:4. Número 4, pedid o pídala, Santiago 1:5. Para comprender más bien estos imperativos de una forma más explícita, podríamos decir que los 4 puntos esenciales para tener una gloriosa victoria sobre nuestras pruebas son: número 1, una actitud pacífica; número 2, una mente comprensiva; número 3, una voluntad rendida; y número 4, un corazón que cree y es sensitivo. Número 1. Tened o una actitud pacífica. Existen 2 elementos para tener una actitud pacífica. El primero de ellos nos lo dice el versículo 2 y se trata de esperar las pruebas. ¿Cómo? ¿Debo de estarlas esperando? Por supuesto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nótese que Santiago no dice si os halláis en diversas pruebas, por el contrario, nos explica claramente que esas pruebas van a venir. Y cuando él comenta sobre ellas, lo hace con un retórico estilo positivo y seguro, nunca dando la posibilidad de que quizás vengan, sino que efectivamente afirmando que a todo cristiano le han de suceder. Por lo tanto, una actitud pacífica es de un cristiano que espera tener pruebas en su vida. No se sorprende, no se alborota ni lloriquea por lo que está pasando, sino que sabe que esa situación tenía que venir y la enfrenta con calma porque sabe que pasará. No durará por mucho ni para siempre. Y luego de una oscura noche nublada por los torrenciales de la lluvia, vendrán a la mañana los destellos de los rayos del sol, aclarando el día y dibujando un sonriente arco iris, inundando de alegría a todo aquel que lo divise. Entonces, ¿por qué preocuparte si solo es un instante la prueba? En el segundo elemento, Santiago nos habla de evaluar las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Como podemos entender, él quiere que comparemos nuestra experiencia y la cambiemos en gozo. Es decir, nos está demandando que evaluemos lo que nos está sucediendo. Ahora debemos de tener cuidado con ello, porque nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos más el confort que el carácter, las pruebas nos producirán que estemos tristes. Si valoramos más lo físico y material, entonces no cantaremos con gozo cuando las pruebas lleguen. Si vivimos el presente y olvidamos el glorioso futuro, las pruebas nos amargarán por completo. Entonces, ve tu futuro, visualízate y vive no como el que eres, sino como el que llegarás a ser. Quizás ahora solo tengas que aguantar a tus hermanos que se mofan de ti burlándose y haciéndote escarnio porque odian tu túnica de colores. Pero pronto llegarás o podrás ser el segundo de Faraón. Claro, luego de algunas pruebas de santidad y preparación. Aún más, serás el príncipe de Egipto, mi estimado José. Vive tu futuro como si ya existiera. ¿Por qué Dios nos permite sentir su presencia aquí en la tierra? Porque solo es una evidencia de lo que disfrutaremos cuando estaremos delante de Él por toda la eternidad. Ese es nuestro gran futuro. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Mi amigo, para poder terminar con gozo las pruebas, empieza con gozo a enfrentarlas. Sin embargo, podrás hacerte las preguntas que alguna vez me hice. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que yo me goce en las pruebas? Bien, el segundo imperativo nos dará las respuestas. Número 2. Sabed o tener una mentalidad comprensiva. ¿Qué es lo que los cristianos saben? ¿Qué es lo que hace que las pruebas se cambien en triunfos y saquemos beneficio de las mismas? Primero, el cristiano maduro sabe que su fe siempre será puesta a prueba. Cuando Dios llamó a Abraham, lo probó para que su fe pudiera crecer. Sí, Dios siempre nos prueba para sacar lo mejor de nosotros.
Satanás nos tienta para derrotarnos, pero Dios nos prueba para saber que somos nacidos de nuevo, que Él puede confiarnos más bendiciones y que podemos ser responsables con todo lo que Él nos dé. En segundo lugar, no solo nuestra fe es siempre probada, sino también nuestras obras examinadas para que éstas nos beneficien. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, así deducimos que lo que obtenemos como resultado de toda esta voluminosa ecuación es la madurez cristiana, nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que Dios desea producir en nuestra vida? Paciencia, durabilidad, resistencia. La paciencia yo la defino así, como la habilidad para mantenernos firmes cuando las circunstancias son difíciles. Ahora, debemos entender que en la Biblia, esta no es algo pasivo que acepta las circunstancias y se duerme en ellas, tal como Jonás lo haría en medio de una tormenta, cuando su barco está en peligro. Paciencia es tener perseverancia al enfrentarnos ante sufrimientos y dificultades. La gente que es inmadura siempre es impaciente. Un niño al recibir un regalo, por sentido común lo destapa al instante para ya jugar con su juguete nuevo. Una persona madura espera a que termine la fiesta para abrir todos sus regalos. Los cristianos maduros son pacientes y persistentes. No se dan por vencidos. Salen a la guerra porque saben que la victoria nunca se comparará con la aflicción presente. Además, ¿sabías que la impaciencia y la incredulidad siempre van juntas, como hermanas inseparables, así como la fe y la paciencia? Las escrituras son muy claras al acentuar: sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. También, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Sí, es verdad. Dios se empeña en hacernos pacientes porque esta es la llave a todas sus bendiciones y promesas. Si un niño pequeño no aprende a ser paciente y esperar, entonces cuando crezca nunca aprenderá nada. Cuando un creyente sabe esperar en Dios, entonces comenzará el proceso de hacer grandes cosas con Él. Abraham se quiso adelantar a los planes de Dios y se llegó a Agar, trayendo así la tristeza y la derrota de su propio pueblo. Moisés se quiso adelantar y cometió un homicidio. Pedro casi mata a un individuo por ser impaciente. Entonces, concluimos que la única manera en que nuestro Creador desarrolla la paciencia en nuestro carácter es a través de las pruebas en nuestra vida. Di conmigo: benditas pruebas. La paciencia no se puede obtener leyendo un buen libro sobre la madurez cristiana, ni escuchando un sermón, ni aún orando o ayunando. La perseverancia solo se obtiene al pasar por las dificultades de la vida, al confiar en Dios y obedecerle. El resultado de una vida en obediencia a Dios es que el individuo ha ganado paciencia. En definitiva, si conocemos qué es lo que Dios hace con nuestras pruebas, entonces, al tener una mente comprensiva, podemos decir que ello nos dará una actitud pacífica ante cualquier adversa circunstancia. Al leer las historias de Abraham, José, Moisés, David y aún de nuestro Señor Jesucristo, notamos de manera relevante que Dios tiene un propósito en cada prueba. Satanás podrá derrotar a un creyente ignorante y mediocre, pero nunca a un cristiano que conoce su Biblia, que la comprende y aprende a vivir los propósitos de Dios para su vida. Número 3. Mas tenga una voluntad rendida. Dios no puede modificar nuestro carácter sin nuestro consentimiento y cooperación. Si nosotros le resistimos, Él entonces nos presiona para colocarnos en su misión. Si nos sometemos a Él, entonces puede llevar a cabo su trabajo en nuestra vida. Dios desea obrar de una forma perfecta en nosotros. Él está buscando un producto totalmente terminado, es decir, busca hacer de nosotros un trabajo perfecto y completo. Santiago lo clarifica en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
La perfección se va puliendo entre más el alfarero toma la vasija de barro en sus manos y pula todas sus asperezas. Aun cuando el escultor golpea la masa con el martillo, deja caer al suelo lo que no se verá bien en su escultura, y solo la pieza terminada se exhibirá para que todos la contemplen. Entonces decimos que la meta de Dios para cada cristiano es la madurez, que no es otra cosa sino la pieza ya pulida siendo útil y de honra dentro del hogar. Sería una tragedia ver a individuos de 40 años, pero con una mentalidad de bebé, al que tienen que cambiar de pañal, llora por biberón, lo divierten con caricaturas y aún más le compran una paletita cuando se porta bien en las casas de los familiares. Lamentable, ¿no es cierto? Nos alegra ver a los niños crecer y aún madurar cuando aprenden a tomar decisiones importantes por sí mismos. Sin embargo, hay cristianos que les huyen a las pruebas y como resultado nunca pueden crecer. Los he visto cientos de veces en la gran gama del espectro espiritual, pero allí, sin madurar. Saben que Dios lo tiene todo, pero carecen de todo. Los he visto criticar a los pastores porque no les entienden. Los he visto cambiarse de iglesia porque allí sienten que ya no les dan amor y les asusta que se hable de responsabilidades. Los he visto aún regresarse al pecado, hablando sandeces en contra del Creador, cuando nunca le permitieron a Dios tomar el control de su vida. Ellos querían tomar el control de todo. Al fin, niños espirituales cuando debieron ser ya maestros, crecer y madurar. Dios debe trabajar en nosotros antes de trabajar a través de nosotros. Dios obró 25 años en Abraham antes de que le diera un hijo. Dios trabajó en José 13 años, poniéndolo en diversas pruebas antes de llevarlo al trono de Egipto como secretario de Estado. Dios trabajó 80 años en Moisés para que él le pudiera servir por 40 años. Siempre nos va a costar esperar los procesos de Dios para nuestra vida. Para ello, debe de existir una mente y una voluntad que estén totalmente rendida a Él. El cristiano maduro no discute la voluntad de Dios, solo la ejecuta, la obedece y se goza en ella. Pablo decía en Efesios 6:6, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si pretendemos ser maduros y no tenemos nuestra voluntad rendida, lo único que causaremos será más perjuicio en el reino de Dios que beneficio. Ello será desalentador y además nos producirá experiencias frustrantes. El famoso profeta de la ciudad de Nínive, luego de ser pasado por el pez gigante, se encontraba impaciente como un niño, esperando a que toda la ciudad muriese. En el último capítulo de Jonás, lo encontramos furioso e histérico, hasta por el sol que había, por la calabacera que nunca plantó, en fin, quizás sea un ejemplo del no tener una voluntad rendida al Creador cuando no se trabaja en nosotros previamente. En mi caminar cristiano, desde muy niño comencé a predicar. Tenía apenas los 8 años de edad cuando ya me había parado en alguna docena de púlpitos en mi localidad. Conforme pasó el tiempo, logré conocer muchos templos más, muchas audiencias diferentes en la entidad como en otras del país. Pude predicar a decenas como a multitudes de personas en grandes auditorios. Pero fue hasta mis 18 años cuando Dios me habló directamente sobre la decisión que tenía que hacer de servirle. Dios trabajó 10 años en mí previo a mi primer pastorado a los 19 años de edad, para luego obrar a través de mí. Fue tiempo de pasar procesos, difíciles muchos de ellos. Fue tiempo de saber esperar y confiar en que habría un momento en el que podía ser útil en su obra. Y aún cada día sigo aprendiendo y pasando momentos significativos de los cuales creo que nadie estamos exentos. Instantes que deben valorarse. ¡Qué maravillosos momentos! Número 4. Pedir o un corazón sensitivo. Al leer la epístola de Santiago nos damos cuenta que los cristianos a quien escribió tenían problemas con la oración. Habitualmente en la actualidad existen también cristianos inmaduros que, atravesando una prueba y desconociendo el porqué de la misma, piden a Dios que se las quite, como que si eso pudiese resolver la vida. Cuando atravesamos dificultades ordenadas por Dios, ¿qué es lo que debemos orar? El escritor nos da la respuesta: pidamos sabiduría.
Dice el versículo 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago es el apóstol que nos habla de sabiduría. El pueblo judío era amante de la sabiduría y el libro de Proverbios es una evidencia de ello. El conocimiento es la habilidad de poner las cosas separadas y la sabiduría es volverlas a juntar. Para mí la sabiduría es el uso del conocimiento. Conozco a muchas personas muy educadas, pero a la vez muy necias. Ellos tienen un currículo académico brillante, pero son carentes de hacer alguna simple decisión en la vida. Ahora, ¿por qué debemos o necesitamos sabiduría cuando atravesamos por las pruebas? ¿Por qué no orar por fuerza y gracia aún para salir de la prueba misma? Sí, debemos orar exclusivamente por sabiduría para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da de madurar. La sabiduría nos ayudará a entender cómo usar las circunstancias para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y hasta entonces se cumplirá. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda a bien. Romanos 8:28. Ahora bien, Santiago no solo nos dice qué es lo que debemos de pedir, sino que nos dice cómo la debemos de pedir. La debemos requerir con fe. En otras palabras, no debemos tener miedo de pedirle a Dios sabiduría para las circunstancias en que vivimos, porque por otro lado, Dios está ansioso de respondernos. Y aún más, Él es poderoso para darnos más de lo que necesitamos. Si observamos bien en los versículos 6 al 8, el autor nos dice que el que duda es como la ola del mar que en un minuto está arriba y ya en otro abajo. Por demás, esto no debe ser así. La fe dice sí y la incredulidad dice no. Entonces comienza a crearse la duda. ¿Recuerda usted? Fue la duda la que hizo que Pedro se hundiera mientras caminaba sobre el agua acercándose a Jesús. El maestro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 22 al 33. Las distracciones que encontramos a nuestro andar nos llevan a ser personas de doble ánimo. Por un lado, Pedro se vio confiado en las palabras de Jesús, quien lo invitaba a caminar sobre las aguas, pero por otro lado, su ánimo se inclinaba a ver las circunstancias adversas de la tormenta, amenazándolo con hundirlo. Y así, la misma historia se repite en el siglo XXI. Muchos cristianos viven como un pequeño trozo de corcho entre las olas del mar, por arriba en un minuto y por otro abajo. Van de un lado hacia otro, sin rumbo. Yo les he denominado que son como los cristianos chinos, síndrome del cristiano chino. Y no me refiero concretamente a los asiáticos, sino que un día están chi y otro día no, chi, no, chi, no, chi, no. Durante mis tiempos de secundaria recuerdo que el profesor de física apodó a un compañero el zombie por su inestabilidad por estar en una sola área del salón de clase. Batallaba para estar quieto en un solo lugar y al regresar el maestro siempre lo encontraba de pie mientras todo el grupo estaba sentado en sus mesabancos. Era cómica la cara del compañero cuando el docente le sonreía en un tono amenazador para su mala calificación. Pablo a estos cristianos les llama de otra forma peculiar en su carta a los Efesios en el capítulo 4 versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los niños son muy volubles, no saben tener palabra y ni aún poner en orden sus emociones. Cuán parecidos somos cuando no hemos madurado espiritualmente. ¿Te suena familiar en algún cristianillo que ya estés pensando en recomendarle el libro? Al cerrar este estudio, Santiago lo hace con una bendición. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, Santiago comienza con gozo y termina también con gozo. ¿Recuerda lo que le dije al principio? El comienzo determina tu salida. En otras palabras, dice un refrán: lo que bien empieza, bien acaba. Esta actitud es de gran aliento al verdadero cristiano, porque le promete una corona a aquellos que pacientemente perseveran en sus pruebas.
Pablo muy a menudo usa las ilustraciones atléticas en sus cartas y observamos que Santiago lo hace aquí también. Deseo que entienda bien que en este pasaje el autor no nos está diciendo que un pecador es salvo si tiene la habilidad de perseverar en sus tribulaciones. Él dice claramente que el creyente es el que ha de ser recompensado si es perseverante en sus pruebas. ¿Qué clase de recompensa? En primer lugar, crecimiento en su carácter cristiano, es decir, ser más a la imagen de Cristo, lo cual es la razón de ser de las pruebas y lo más importante en el proceso. Además, también recibe recompensa al glorificar a Dios con su vida y de esta manera recibir de Cristo en su retorno la corona de la vida. Lo primero que el cristiano recibe es la cruz, y al crecer en madurez cristiana, recibe luego de su Salvador la corona de la vida. Primero, el cristiano se allega a los sufrimientos de Cristo, luego a su gloria. Dios no nos ayuda quitándonos de las pruebas, sino que nos ayuda en las pruebas. Tal vez Satanás quiera usar las pruebas para derrotarnos y piense que lo logra con ello. Sin embargo, Dios usa las pruebas para reforzarnos. En el versículo 12, Santiago recalca la palabra amor. Yo esperaba que el apóstol escribiera: la corona de la vida será para los que confíen en Dios, los que le obedecen, quizás los que oren mucho o ayunen en cantidades industriales, los que ofrenden con gran generosidad o los que aporten fielmente, pero no. ¿Por qué Santiago usa la palabra amor? Porque el amor es la motivación espiritual detrás del imperativo de un corazón sensitivo. Donde hay amor, habrá un corazón obediente, un corazón rendido totalmente. ¿Por qué tenemos un corazón que cree? Porque amamos a Dios a través de nuestra fe. Cuando usted ama a alguien, usted confía en esa persona y no tiene miedo de llamarle, preguntarle o pedirle ayuda. El amor es la fuerza imperativa que funciona detrás del escenario que el inspirado autor nos plantea en esta porción de su carta. Si amamos a Dios, no tendremos problemas en tener una actitud pacífica, en buscar una mente comprensiva, en poner una voluntad rendida y abrir un corazón sensitivo. Un amor profundo al Señor hará que tengamos también una fe relevante. Una persona de doble ánimo es como una esposa o un esposo infiel. Si usted quiere amar a Dios y al mundo, definitivamente no puede ser. Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, nos habla de una manera muy puntual y profunda. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para concluir este capítulo sobre las pruebas, podemos homologar nuestras perspectivas en una sola oración. El propósito de Dios en las pruebas es nuestra madurez. Si este también es su paradigma, entonces con una actitud pacífica, una mente comprensiva, una voluntad rendida y un corazón sensitivo, caminaremos dándole gracias a Dios por cada prueba que se nos presente en el trayecto, teniendo ahora las herramientas para disiparlas y transformarlas en triunfos. Amamos a Dios no por lo que nos dé, sino por la paternidad que nos representa. Ello es evidente al ser más como Él. Para reflexionar, ¿me encuentro amando totalmente a Dios a pesar de las adversidades? ¿Será mi vida espiritual a la imagen de Cristo? ¿Me espanta el tema de pruebas y trato de oírles o las asumo con madurez sabiendo que solo es una demostración de mi crecimiento espiritual? ¿Confío realmente en su poder salvífico en medio de la tribulación? Versículo a discusión. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Frase para pensar. Ve tu futuro. Visualízate y vive no como el que eres, sino como el que llegarás a ser. Entonces una sonrisa brotará de tus labios y con gozo saldrás aprobado.